que ser desempeños, ¿no? Tienen que ser desempeños de una red completa. Y acá voy a aprovechar un ratito, acá estaba buscando, a ver, permítame un segundito, estoy buscando un archivo, ¿dónde está? Ah, un archivo que quiero mostrarles, ya, un ratito, ¿dónde está? Planificación, ya, formatos de planificación. Que creo que está acá. Sí, está acá. Quiero mostrarles un documento, ya, este documento, ya, ya. Entonces lo voy a agrandar, yo lo voy a sacar de acá y se los voy a mandar. Me interesa mucho esto. Ya. Mi desempeño tiene que ser una red que conecta 4 elementos. En términos concretos, si yo pongo acá, analiza la parábola del sembrador. Ya. ¿Para qué? Y en nuestros desempeños podemos tener un propósito. Acá voy a cambiar esto. Los cristianos y en el área de comunicación, la red sináptica tiene que tener un núcleo, un nodo académico y espiritual. No puede quedarse solo en lo académico. Creo que el primer día lo escuché claramente. No, el área religión, nuestra área, no es un área que busca solo lo académico, busca la vida. Y no cualquier vida, busca la vida espiritual. Entonces, cuando yo arme mi red, analiza la parábola, ¿no es cierto? Ya después ya del sembrador, puedo poner la data exacta. ¿Alguien recuerda en qué evangelio está? Juan, Mateo, Lucas. Ya, no les voy a pedir de memoria, ya. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda? Oh, oh, oh. Bueno, ya. ¿Y cuál En es? Mateo, doctor. Mateo, ya. Mateo, no sé, ya. Imagínense que está completo, ya. Mateo Imagínense que... 3. ¿Ah? Mateo Mateo 3. 3. Mateo 3. 3. 3. Parábolas 3, o ¿qué? Ya, 13. ya, después, ya, Mateo 13. o sea, vean que este es un contenido, que este es la acción instrumental. Pero mi propósito no es llevarlos al análisis, tienen que analizar. Mi propósito es espiritual. Y en términos académicos, acá voy a abrir otro archivo, ya, voy a abrir otro archivo, que nosotros deberíamos tener destrezas espirituales. Porque muchas veces solo estamos trabajando destrezas cognitivas. Durante mucho tiempo nos hemos dedicado a reconoce, identifica, compara, discrimina, organiza, analiza, sintetiza. Es necesario comenzar a ver, reflexiona, colabora, discierne, acepta, medita
interioriza, asume, contempla, promueve, se compromete. Entonces, necesitamos tener las destrezas espirituales para, por ejemplo, discernir. Y entonces, yo llevaría a mi esquema, a ver dónde está mi esquema, acá. Analiza la parábola para académicamente discernir el mensaje, pero además de discernir en términos de valores, ¿a qué cosa me lleva la parábola del sembrador? Solo a discernir, y aquí tiene que ver nuestras competencias. La competencia 1 es académica y la competencia 2 es espiritual. Y las dos están ligadas, porque el segundo, voy a escribir una palabra, asumir. Y entonces, un desempeño en religión no es cualquier desempeño, es una red sináptica que tiene un núcleo, que tiene dos componentes. ¿Y cómo va a discernir? Ya acá es ya digamos, digamos, la metodología propia de un currículo evangelizador, a partir de su encuentro, a partir de comparar el sembrador, o simplemente de interiorizar, de darse cuenta, de hacer la pregunta, ¿yo qué tipo de tierra soy? Por decir, lo que quiero mostrarles es que nuestro desempeño, y la hermana Karina lo ha mencionado de una manera precisa, este es un esquema que me ayuda a organizar mi desempeño precisado, porque sé que es una red, que no puede ser solo analiza la parábola del sembrador, sin un propósito académico de tipo espiritual. Y entonces, lo que hicimos, y yo les voy a proponer después un poco a la ONDE, perdón, a ODEC Suyana, que nos dediquemos, o les pido, o de repente ya tienen cuáles son las destrezas espirituales que estamos trabajando, que las debemos tener definidas, operacionalizadas, porque así como nos ayudan con destrezas cognitivas, reconoce, identifica, compara, pues existen también destrezas psicomotrices, utiliza, aplica, resuelve, destrezas socioemocionales como identifica sus emociones, tolera, media, persevera, por ejemplo, tendría que yo decir, por ejemplo, identifica sus emociones para discernir. No sé, o sea, tengo que poner la integralidad del ser humano. No solamente somos cognición, somos más que eso. Y notarán que acá lo que está abajo es lo comunicativo. Claro que tienes que escuchar, ya lo que tienes que representar. Y para representar de repente tienes que seleccionar, pero seleccionas para representar, pero representas para lo más importante, que es arriba, lo espiritual. Entonces, la segunda gran enseñanza de la neurociencia está en la construcción de nuestros desempeños. O sea, neurocientíficamente, los desempeños tienen que estar completos. Profesor Wilfredo, pero los que nos ha mandado la ONDE, ya, son ejemplos, son ayuda. Salvo que la ODE diga, copy-pega, y no creo que mi hermana Karina sea copia-pega. No lo creo.
Pero lo que sí va a hacer, copia y pega si quieres como ejemplo, pero quiero chequear que esté completo. Con todo lo que hemos aprendido, si no tiene un propósito espiritual, no es nuestro. Se está quedando en un nodo humano, si quieres, pero no en un nodo trascendente que debería ser la enseñanza de esta mirada neurocientífica de la espiritualidad que yo quiero transmitirles a ustedes. ¿Que puedo hacerlo utilizando un mapa conceptual? Esa es una condición técnica. ¿Que puedo decir contrastándola a la luz de los documentos de la iglesia? Por decir, analiza la palabra del sembrador, utilizando, por ejemplo, o comparándola con un texto de la Tutti Fratelli, o mostrar nuestra responsabilidad de la tierra con la encíclica, o sea, dependiendo del grado, etc. Y asumir que el compromiso de aceptar la palabra para que viva en mí. Si soy piedra, intento ser tierra fértil. Si soy el camino, pues no tengo que ser solo el camino. La semilla del Señor tiene que caer. O sea, ese discernimiento y ese asumir el compromiso de cambiar, esa es la esencia. Lo voy a pintar acá. La esencia del, si quieren, imagínense si esta es una neurona, este es su núcleo. Estas son las dendritas y este va a ser el axón. ¿Hacia dónde va? Entonces, estamos aprendiendo. No es tan fácil. ¿De dónde copio? No tienes que copiar. Pídele al Espíritu Santo que te ilumine y lo vas a hacer bien, lo vas a completar. Y seguramente, yo por eso le iba a proponer de repente, ya en términos de planificación, más adelante, podemos volver a enseñar a todos esto, porque esto es decisivo. Lo que estamos haciendo ahora es conocer el fundamento. Entonces, la primera consecuencia para nuestro curso es toda la etapa motivadora, que tiene que ver con el abrir la amígdala, en lograr que haya condiciones para que aprenda. La segunda es la construcción de una red sináptica para la acción. La red sináptica para que funcione, porque así funciona nuestro cerebro. Ok, entonces, queridos amigos, qué importante, qué interesante es este camino que estamos repasando hoy día, que las neuronas forman redes, estructuras especializadas que se encargan de funciones concretas y particulares en nuestro organismo. Queremos solidarios, queremos fraternos, queremos responsables, hay que formarlos. Ok. El cerebro aproximadamente tiene 100.000 millones de células activas y cada una de ellas realiza hasta 20.000 conexiones. No se imaginan la maravilla que Dios ha creado. Y necesitamos nutrientes. Acá ya he sistematizado lo que he hecho ayer. Necesitamos fosfato, necesitamos aminoácidos como la fenilamina, la tirosina, el piroglutamato, el riboflavinato, las menestras que están y que se transforman en neurotransmisores, y que las vitaminas B1, todo el bloque B, la C y la E, ayudan a que este cerebro se alimente y sea potente. Pues la neurociencia, tercer aprendizaje, nos ha enseñado que el cerebro es maravilloso, pero que necesita carga. Y la carga está cerca de nosotros, en el pescado, en las menestras, en la fruta. Eso quiere decir que incluso aprendemos a comer bien porque la neurociencia nos da luces. Y tenemos que enseñar a nuestros hermanos eso.
no valoramos, por ejemplo, la potencia del tipo de pescado que tenemos. Pescado negro lo botan. Es increíble cómo botan todo el triptófano y del fosfato que tiene. Bueno, espero que eso también ayude. Hoy día, a manera de resumen, tercer gran aprendizaje, la motivación. El segundo, la planificación. El tercero, las condiciones que tienen las personas para aprender. La neurociencia nos ayuda mucho. La manzana, por su abundancia de sodio, potásico, magnesio y fósforo, es un magnífico alimento mineralizador del sistema nervioso. La manzana tiene vitaminas A, B, C, y combinada con los cereales que contienen triptófano, se vuelve, pues, en un alimento potente para el cerebro. Yo sé que algunas mamás que están escuchando ayer ya hoy día hicieron agua para locos y le han dicho a sus hijos, ya, toma esto, ¿no es cierto? Estoy seguro que ya han hecho eso, porque de hoy en adelante van a cuidar el cerebro de sus hijos. Y hay que cuidar el cerebro de nuestros niños. Lamentablemente, algunos, incluso usando drogas, en vez de cuidar las neuronas, las están quemando. Es un mundo duro y difícil, pero ese es el que estamos. Les dije también que gracias a las pruebas que comenzaron más o menos en 1980, o sea, más o menos tenemos ya casi unos 50 años, unos 40 años de neurociencia. Sin embargo, no siempre hemos tenido información. Todo comenzó más o menos el 80, 90, cuando las computadoras permitieron ver el cerebro internamente. Los científicos están fotografiando nuestro pensamiento. El aprendizaje cambia la estructura del cerebro. ¿Ok? Se observa que los genes en el desarrollo de cada uno en la experiencia adquirida modifican nuestra capacidad neuronal. Además, los neurólogos hacen hincapié de que los profesores conozcan. La neurociencia está iluminando. Recordamos que originalmente se miraba hemisferios. Se pensaba que solo en uno de los lados. Hoy se sabe, gracias a la conexión, que ocurre todo en el interior. Aquí está todo el cuerpo, todo el puente, todo esto es el cuerpo calloso, lo están viendo en este color, que es el que conecta el uno con el otro. El tálamo, el hipotálamo, la hipófisis, en fin, aquí está todo lo que uno a veces aprende. Tenemos cerebros diferentes. Un cerebro reptílico, un cerebro límbico, una neocorteza. Esto también ya lo hemos visto. Y cómo un claro ejemplo de lo anterior es el sistema límbico, el cual está formado por varias estructuras, dentro de las cuales destaca el hipocampo. Tiene la forma de un caballito de mar y se considera directamente responsable de los procesos que ocurren en la memoria. En la memoria, es el que guarda, el que recibe los datos. Ya lo hemos visto. Ahí están en lugar de las dos amígdalas del cerebro. Hemos revisado este proceso. Hemos hecho un ejercicio incluso de cómo va caliente, qué está más caliente. Y hemos visto que el aprendizaje genera estructuras. Hemos visto que estas estructuras van cambiando. En la primaria se arma una estructura y en las que se cae y en la secundaria hay que construir otra. Entonces, atención, los profesores de religión sabemos que si enseñamos primero y segundo de secundaria, ahí hay una unidad. Pero cuando terminan segundo, cambian tan radicalmente que cuando llegan para tercero, uno dice, ¿qué ha pasado con este en las vacaciones? Y era un buen muchacho, ahora es un salvaje. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Porque está en un cambio extraordinario. Y luego se calman un poco en cuarto y en quinto comienzan a construir quizá la red que los va a acompañar toda su vida. Entonces, desde el punto de vista de la formación, nosotros tenemos mucha responsabilidad de estos cambios estructurales y por eso no solo los de religión,
sino la escuela misma tiene que asumir esa responsabilidad. Todavía hace algunos años se pensaba que el cerebro únicamente se pensaba y se formaba en la niñez, y que luego, después de los 20 o 30 años, el aprendizaje prácticamente era imposible. Se decía, lo que no aprendió de niño no lo va a aprender nunca. No es cierto. No es cierto. Pues de mayores también podemos aprender. Un poquito más lento, quizá, pero si diseñan sistemáticamente, pues el Señor no enseñó a niños. Pedro no era un niño, era un hombre ya mayor. Y esa es la evidencia de que se aprende y que pasados los 30 años es imposible. No, el Señor lo cambió. Esa es la idea, ¿ya? No vayan a creer esto porque me lo preguntaron el otro día, pero ahí. La investigación sugiere que el potencial del cerebro para aprender se mantiene a lo largo de toda la vida, ya que sus estructuras son altamente susceptibles de modificarse en virtud de la exposición a los estímulos del ambiente. Esta cualidad se conoce como plasticidad del cerebro. Todo depende del estímulo, todo depende de la experiencia que le hagas vivir. Necesitamos experiencias de silencio, necesitamos experiencias de interioridad, diseñar nuestra clase, y esta es, digamos, después de la planificación, el otro aprendizaje es la actividad misma de aprendizaje. Las actividades tienen que apuntar, en el caso de religión, a la espiritualidad. Entonces, hay una serie de, vamos a decir, estrategias de un currículo evangelizador que permitan que nosotros trabajemos con sus emociones, trabajemos con su alegría, trabajemos con el silencio. ¿Por qué? Porque el cerebro es plástico, porque está dispuesto a modificarse, porque está dispuesto a cambiar. San Agustín cambió después. Tarde te conocí, porque te busqué afuera y no sabía que estabas dentro de mí. El Señor está en nosotros. Por eso es que la red sináptica tiene que estar hacia adentro, ¿no es cierto? A descubrir en nuestra interioridad esto que nosotros queremos conseguir. ¿Qué significa esa plasticidad? Significa que el potencial del ser humano para aprender es ilimitado y que el cerebro está preparado para adaptarse a las necesidades que se le presenta el entorno. Hay una película que se llama Lucy. No sé si la han visto. Es una película que va mostrando que el cerebro va subiendo porcentualmente en aprendizaje. Quiero decirles, y aquí aprovechar lo siguiente, Albert Einstein, en su vida, pasó muchas cosas, lo botaron de la escuela, pensaban que era bruto. Y es bonita les cuento la historia, ya permítanme, por favor. De niño, ayudó a su madre a armar el misterio del nacimiento, las piecitas, armar lo que nosotros llamamos nuestro misterio, nuestro nacimiento en casa. Y colocaron a los Reyes Magos. Y él preguntó a su mamá, ¿cómo llegan los Reyes Magos? Llegan en un rayo de luz. Y por supuesto la mamá no miente.
para ese niño, los Reyes Magos llegan en un rayo de luz. Y se formó eso en su cerebro. Cuando estaba en segundo de secundaria aproximadamente, el profesor de física dijo, la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. ¿Y cómo habrá puesto su carita? ¿Cómo es que se puso a pensar que el profesor le dijo, Albert, ¿en qué estás pensando? Y él, con toda su inocencia y transparencia, le dijo, en los Reyes Magos. Imagínense que el profesor de física está hablando de la luz, de la velocidad de la luz, y le conteste, ¿qué está pensando? En los Reyes Magos. ¡Fuera! 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 ¿Cómo hacen los Reyes Magos? ¡Está loco! Y lo votaron de clase, terminaron votándolo del colegio porque pensaban que era. Pero es que él relacionaba las cosas. Él formaba redes sinápticas. Porque lo que había aprendido el niño estaba relacionado con esto que estaba hablando su profesor. Que más tarde será la pregunta, ¿y qué ocurre a la velocidad de la luz? La materia se vuelve en energía. Y después él escribe su famosa fórmula, que la energía es igual a la masa por la velocidad al cuadrado. La fórmula que nace de una capacidad plástica de aprender durante toda su vida. Y entonces lo fue admirado y él decía, ¿cómo me dicen que yo soy un genio si me han botado de la escuela? A mis amigos científicos les voy a donar mi cerebro para que estudien mi cerebro porque ¿por qué dicen que soy genio? Y cuando estudiaron el cerebro, lo que encontraron es que tenía el 10% diferente del otro. El 10% tenía una estructura bioquímica diferente al 90% de su cerebro de la otra estructura bioquímica. Claro, ahí uno podía pensar que era el 90% la maravilla. No. Después se comparó y se descubrió que todos tenemos más o menos ese 90%. Y que él había logrado activar 90%. Perdón, 10%. Eso quiere decir que hay gente pues que vive activando 5%, 3% de su cerebro. Tiene una maravilla y no lo activa, no lo usa. La película Lucy lo que muestra es y dice, ¿qué pasaría si el cerebro activara el 20%? ¿Qué pasaría si activara el 30%? Y es una película, les repito, se llama Lucy, está en Netflix, está eso, lo pueden buscar en internet. Y si quieren, véanla, porque lo que se comienza a manejar es esta cuestión neurocientífica de decir, si Einstein activó el 10%, ya pues, hay gente que se va a este mundo con su cerebro maravilloso. Les voy a contar un chiste, ¿no? Si habría trasplantes de cerebro, a veces le digo eso a mis alumnos, algunos de los cerebros que están aquí valdrían millones de dólares porque están nuevecitos, sin uso. Usamos poco nuestro cerebro. Usamos pocas redes. No hemos construido un tejido más complejo. Espero que me entiendan este hecho. El cerebro es plástico y podemos tejer grandes redes. Tener muy claro cuál es la red de la solidaridad. ¿Cómo es que formamos a un hombre solidario? Porque clarificamos qué es el valor de la solidaridad, porque hacemos actividades para que pueda ser y porque lo llevamos a compromisos reales. Ah, ya, está bien. ¿Me entiende? ¿Qué es la plasticidad? El cerebro está preparado para adaptarse.
Es interesante porque en esa película cada vez ocurre como un accidente y ella comienza a potenciar su cerebro 20%, 30%, 40%. El poder que tenía el cerebro actuando al 40% era increíble. Ya se imaginan cuando llega al 100%. Al igual que otras especies que desarrollan características físicas para garantizar la supervivencia, el cerebro nos garantiza aprendizaje de por vida. El cerebro nos garantiza aprendizaje de por vida. Nunca dejaremos de aprender. Nuestro cerebro está listo para eso. El Señor nos ha dado 100.000 millones. Hay algunos que usan pocas. Incluso se burlan de alguien que dice que solo usa una neurona. Así que hagan que sus niños usen sus neuronas. Hoy sabemos que las personas aprenden de diversas maneras. A través de técnicas conductuales, por modelamiento, por observación, aprendizaje vicario. Eso significa que los modelos son decisivos. ¿Por qué está haciendo este niño eso? Porque ha visto a su padre hacerlo. Aprende por modelamiento. También se aprende por descubrimiento. Y nuestro cerebro está listo para todo eso. La plasticidad cerebral nos dice que la forma de aprender de las personas involucra cambios físicos importantes que implican la transformación del cerebro. Por tanto, nuestros objetivos de docencia deben apuntar a esa transformación real. En términos de religión, diríamos que nuestro propósito apunta a la conversión. Nosotros trabajamos para que el ser humano se convierta. Se convierta a decir sí al llamado de Dios. Esa transformación real, en términos del área de religión, significa conversión. Y si no hacemos nuestro proyecto, nuestra planificación, nuestras actividades, con todo lo que sabemos, no estamos siendo fieles a trabajar con la conversión. ¿Ok? ¿Listos? Mediante el aprendizaje significativo, es decir, debemos generar verdaderas experiencias de aprendizaje que involucren emociones, intereses personales, en general, la experiencia de vida. Entonces, por ejemplo, verdaderas experiencias de aprendizaje que involucren emociones, intereses personales, la experiencia de vida. Entonces, cuando voy a copiar esto y voy a plantear que aquí las condiciones con las que trabajo son involucrando, voy a convertir esto así, ¿ok? Ajá. Voy a ponerle un poquito más. Involucrando emociones, intereses personales, la experiencia de la vida. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, analiza la parábola para discernir el mensaje, para discernir que permanentemente la palabra está llegando a nosotros
y que este discernimiento involucre nuestras emociones, involucre nuestros intereses personales y la experiencia de vida, y que nos permita asumir un compromiso de cambio personal con una actitud de cambio, de respeto, de interioridad hacia el Señor. Por ejemplo, yo podría construir aquí un desempeño que no lo he escrito en la ONDE, no lo he escrito el ministerio, pero que es mi misma práctica de docente de religión y la presencia del Espíritu y lo que estamos aprendiendo me ayudaría a construir esto así. Por supuesto que puedo tomar como ejemplo lo que hemos hecho, pero complétenlo. Creo que ahora sí, cuando digo que el aprendizaje involucra, en términos neurocientíficos, interrelaciona, arma la red. Y es importante también en esas experiencias considerar la alegría, la diversión. Por eso les hablaba que entre las estrategias hay el silencio, la alegría, ¿no? El conversar, en fin. Ustedes lo saben mejor que yo, conocen mejor que yo. ¿Qué otras consideraciones debo tomar en cuenta? Al inicio se indicó que el ser humano forma parte del entorno. No está solo, vive integrado al grupo social. Por tanto, el aprendizaje no es algo individual, sino una tarea colectiva. Él nos enseñó a orar así: Padre nuestro. Y entonces yo muchas veces, tomando la idea o discerniendo, entonces, cuando yo digo Padre, estoy armando una parte de nuestro símbolo, un madero, el madero que me permite mirar al Padre. ¿Ya? Y cuando dice nuestro, es porque construyo el madero horizontal. Y es nuestro porque vivo con mis hermanos en grupo. Porque reconozco que solo yo y mi Padre no es mi realidad. Él me ha enseñado a que yo y el Padre, y me dirijo a él, Padre, pero es nuestro. O sea, somos varios, somos una comunidad. Entonces, mi red sináptica me tiene que enseñar también eso, que no se trata solo de un aprendizaje individual, que tengo que poner algunas actividades para que encuentre a su hermano y juntos construyamos el reino. Cada vez he aprendido, cada vez me he dado cuenta de ese potencial, queridos hermanos, de construir, de ver esta situación de esta manera. ¿Ya? Ok. Esta interrelación social
este intercambio de experiencias es una estrategia en educación importante que finalmente conduce a la producción de cambios a nivel de las estructuras cerebrales que garantizan un aprendizaje significativo. O sea que mis redes no son solamente mis redes, sino que gracias a la interacción, mi red puede conectarse con tu red. Ese es el conexionismo. Hoy en día no hay manera de entender el aprendizaje si no es en intercambio, en experiencias que comunican, en algo que voy a pedir ahora. ¿Qué experiencia de aprendizaje te ha dado este curso? ¿Y en qué parte estás pensando utilizar y cómo utilizar los aprendizajes que hemos visto hasta ahora? ¿No? 1, en la motivación. 2, en la planificación. 3, en el diseño de mis actividades, de las estrategias mismas. Y 4, en el logro de una interioridad que me permita el encuentro con el Padre y la transformación de mi vida hacia mis hermanos. Entonces, va a ser importante que nuestra interrelación, ahora nos vamos a escuchar, como producto del aprendizaje, como interiorizar cada uno de estos elementos que hemos visto, nos permita ese aprendizaje significativo de este curso. En la educación de personas adultas, hay que tomar en cuenta la existencia de conocimientos previos. Todos venimos con conocimientos previos. Y algunos conocimientos previos van a tener que ser dejados, porque tenemos que desaprender para aprender. O sea, profesor, mi desempeño ya no tiene que ser solo de dos elementos, un verbo y un contenido. No lo vas a dejar, lo vas a completar, lo vas a potenciar. No te estoy diciendo que lo cambies, sino que completes. Implica crear nuevas asociaciones con los conocimientos ya adquiridos, con el fin de crear, de modificar nuevas estructuras cognitivas. En términos neurocientíficos, potenciar nuestras redes sinápticas. Eso es, queridos amigos, las aplicaciones de la neurociencia en la educación y particularmente en el área de religión. No debemos desechar ni restar valor a los conocimientos previamente adquiridos, sino aprovecharlos para generar mayor riqueza en la experiencia de aprendizaje. Todo lo que nuestros chicos tienen sirve. Algo para discernir y cambiarlo y algo para potenciar. Pero todo lo que tienen sirve. ¿Ok? Muy bien. Vamos a llegar a las conclusiones generales. Y para ello voy a pedir vuestra participación. ¿A qué conclusión, a qué compromiso te lleva este curso? ¿A qué conclusión has llegado? ¿Y cuál es tu compromiso? Vamos a, como hermanos, como cristianos, a entre nosotros dar testimonio de lo aprendido y decirle al Señor en este día de oración, comenzamos orando y vamos a terminar orando de esa manera, ofreciendo mi compromiso al Señor. Con el permiso de mi hermana Karina, pues este ejercicio final había pensado en que podamos decir qué aprendí, a qué conclusión cognitiva llego, pero además, a qué cambio me lleva, cuál es mi compromiso. Ok. Comenzamos. ¿Quién da testimonio?
quisiera comenzar yo. Eduardo. Hay algo que de repente dentro de la neurociencia hablamos de un cerebro que lleva la plasticidad, o sea, el aprendizaje. Sí. También de lo conceptual a lo espiritual. Mm. Por lo tanto, el profesor de religión tiene que estar siempre conectado con la parte espiritual, fundamental, y dar testimonio de vida de ello. Y para ello tiene que llevar, dice, al chico, a la chica, hacerle entender y llevarlo a un lugar espiritual. En este caso, al templo, como Ya. parte de nuestro compromiso. Y entonces, no converjo todavía la idea de que docente acaba, y yo escucho decir, profesor de religión es el que está todo el tiempo, y es verdad, no es profesor de 24, 30 horas, es un profesor de permanencia. ¿Por qué? Porque el espiritual lo jala, lo llama, lo conecta. Entonces, el profesor de religión tiene que estar allí, inmerso a una parroquia. Ya. Y ese es el error más grande que tenemos a veces. La no conectividad con esa parte espiritual. ¿Y qué podía dar yo si no lo hago? Si no hago esa sintaxis de comunicarse continuamente. Es algo importante. Ese era todo mi aporte. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Bendito sea Dios. Nadie más aprendió nada. No puede ser. Doctor, buenas noches con todos. Asumir la importancia de la responsabilidad de ser docente como motivador, pero antes de eso, estar motivado para poder llegar a nuestros estudiantes y poder darle, como siempre hemos repetido, no solo el conocimiento, sino abrirle las alas de la espiritualidad, ¿no? A las palabras de Juan Pablo II, no solo la razón, sino también la fe, para poder conocer toda la bondad de Dios. Y eso creo yo que como compromiso asumo, ¿no? Es ser ese puente, ¿no? Pero antes de ser ese puente, pues también creerme todo el potencial que tengo, ¿no? Y poder darlo a conocer, pues, ¿no? No puedo dar algo que ni yo puedo decir lo tengo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Buenas noches. Bueno, Antes que nada, les pido disculpas porque no puedo prender la cámara. Bueno, con respecto a lo que usted nos manifiesta, ¿no? Yo creo que el reto es bien grande, ¿no? Es un reto que verdaderamente nosotros, los profesores de religión, necesitamos de una fortaleza, bastante prepararnos para poder, ¿no? Ayudar a nuestros estudiantes. ¿Por qué razón? Porque ellos ya vienen con redes bien cimentadas. Y lamentablemente hoy vemos en las aulas que más del 50% de esas redes son bien negativas. Por ejemplo, tenemos en las aulas la violencia de las niñas, que todos los días tenemos que estar nosotros ahí lidiando con ellas, hablándoles, ¿no? Y entonces, por eso le digo, y con muchos otros problemas más. ¿Por qué? Porque los papás se encargaron de hacer bien fuerte esas redes, porque todos los días, cuando uno conversa con ellos, todos los días se pegan, se pelean, todos los días están en un conflicto y todo eso las niñas lo van asimilando y esas redes se fortalecen cada día más. Por eso yo, ¿no? Pienso de que con ayuda de Jesús, ¿no? De nuestra Madre Santísima, tenemos una tarea bastante ardua,
pero que no es imposible, ¿no? No es imposible con estos recursos que tenemos, que sabemos que se puede hacer, porque usted nos ha explicado que, ¿no? Que esas redes también se pueden ir modificando, ir cambiando, ¿no? Y entonces, pienso que, como vuelvo a repetir, el reto es grande. El reto es grande, pero no imposible. Eso es todo, doctor. Amén. En la plasticidad del cerebro es tal, y ustedes han visto fotografías, de cómo era una red y luego cómo cambia. Pero va a cambiar porque las condiciones, porque las experiencias que van a estar en el entorno le van a ayudar. Y nuestro reto es muy grande y difícil. Pero aunque sea un poquito, la experiencia que le demos de silencio, de interioridad, de alegría, de ternura, modificará esa red. Modificará esa red. Como modificó la red de Pablo, como modificó la red de Pedro. Pedro tenía una red clarísima en su estructura, pero no es que la destruye, sino que la reacomoda porque descubre. O San Agustín tenía una red terrible, era un muchacho terrible, su mamá lloraba. Si le sacamos promedio, lo jalan. Sin embargo, él modifica, descubre, reconstruye. Y esa es la posibilidad que tenemos. Y para ello, las actividades que diseñemos, sabiendo que no son actividades solo para un momento, sino que tienen que estar hilvanadas, porque va a costar, porque no tiene que ser una sola vez, tiene que ser una y otra, hasta que pueda haber un impacto en esa vida. Porque los chicos de hoy, con todo lo terrible que son, están en espera de cariño, están en espera de una sonrisa, están en espera del mensaje de amor. Carlos Miranda. Sí. Doctor, Muy buenas ay, noches, Ya. doctor, muy Primero buenas estaba noches. Carlitos, luego Susana, ¿ya? Susanita, primero había levantado Carlitos. Carlos Miranda. muy bien, doctor. Muy bien, doctor, gracias. Primero para agradecerle por todos los conocimientos que nos ha impartido, ¿no? Y hay una gran verdad en todo lo que se nos ha enseñado y con lo que vengo escuchando de los colegas. Nosotros tenemos un gran reto. Ese reto es cambiar, lograr cambiar, pero para lograrlo hacer, ese cambio, también nosotros tenemos que lograr el cambio. Porque yo no puedo seguir en lo mismo de decirle, cumple el mandamiento que dice amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, cuando podemos observar o ellos observan que no hay acciones que orientan lo que tú enseñas. Entonces, tenemos que motivarlos con acciones. Y hay un método, como por ejemplo la frase, amar a todos por igual, que también está dentro de lo que es la inclusión, que también se puede aceptar a todas las religiones, pero hablando en el mismo contexto, que es el punto final, la salvación del ser humano, sin llevarlo mucho a, a la controversia o al tratar de decirle a este hermano o a este alumno o alumna del séptimo día, decirle que el catolicismo estamos dentro de la religión más perfecta. Lo sabemos, pero ellos han tenido una enseñanza previa a todo esto. Pero ¿cómo podemos lograr nosotros esos cambios? Es con acciones. Cuando yo le fundamento a alguien que sale a hacer educación física, todos tenemos agua en nuestra casa. Podemos llevar una botella de agua. No,
no la llevó, no porque no quiso, se le olvidó. ¿Por qué de ese gesto de amor, ese acto de amar al prójimo y amar a todos, no a darles enseñanza, a decir, puedes brindarle un poquito de agua a tu compañera? Que sí, tenemos que cuidarnos con esto de la salubridad, de todo lo demás, sí. Presta un vaso descartable y le indica. Las acciones que nosotros hagamos a entenderles a ellas o a ellos, a los estudiantes, necesita tener mucho de revalorar la Biblia, pero con acciones, con acciones. Entonces, creo que todos los conocimientos que ustedes nos han impartido, y más en esta última clase que habla sobre cómo localizar y motivar a tener una motivación única, es que nosotros tenemos que enfocarnos mucho a que en el aula esas 35 alumnos o 35 alumnos vienen de diferente manera de pensar, pero tú tienes que adaptarte a enseñarle eso. Eh, sí, la parábola del hijo pródigo, ¿cómo le puedes? La lees, la interiorizas, la analizas, pero entonces llévala y practícala. ¿Y cómo la podemos practicar? Cuando tú puedes abrazar a alguien que realmente cometió un error inesperado, equivocado, y estás actuando como el Padre. El perdonar a los demás sin necesidad de decirle XXXX. Yo le agradezco mucho, agradezco a la Ode Suyana, agradezco mucho a estos capacitaciones que nos brindan y espero que no sea la única en que usted nos imparta, porque sí, he aprendido mucho, mucho y le agradezco, doctor. Muchísimas gracias por todo. Ok. Susana Abad y luego sigue Carlos, Luisa, Juana. Ya. Bueno, precisamente reforzar un poquito lo que decía el profesor Carlos, ¿no? Eh, yo también a mencionar la parábola del hijo pródigo, ¿no? Jesús tan sabio, ¿no? Con ese conocimiento tan amplio, ya nos hablaba de esto, ya nos hablaba desde sus tiempos de esto, porque la transformación que nos narra es una transformación muy grande, muy hermosa, porque ese hijo que si nosotros lo comparamos hoy en día, nuestros chicos que llegan al colegio con drogas, nuestros chicos que llegan al colegio con armas, ¿no? Que violentan a sus compañeros, que incluso hasta los eliminan. Entonces, no, nosotros no debemos decir, ya no podemos hacer nada, estamos perdidos. Estos chicos ya no tienen cura, estos chicos ya mejor que se vayan del colegio, porque a veces nosotros así nos expresamos, ¿no? O las chicas cuando hacen tantas cosas, ¿no? Y estas chicas, ¿por qué no hablamos con sus papás? Porque la verdad es que ya no se puede con ellas. Entonces, rescatar, como usted nos decía, ¿no? En su participación, desde el afecto, ¿no? Desde el amor, así como Jesús nos enseña en la parábola, ¿no? Que el tema central fue el amor. ¿No? Entonces nosotros los maestros de religión somos los más llamados a dar ese afecto y ese amor a nuestros estudiantes, porque precisamente nosotros estamos hablando del amor de Dios. Nosotros hablamos de Jesús, ¿no? De todas sus enseñanzas. Entonces tenemos pues que tener bien en cuenta, ¿no? Esas enseñanzas que Jesús nos dejó para poderlas aplicar a nuestros chicos con el conocimiento que usted nos ha dado y que nos dice que sí se puede, que sí podemos transformar. Gracias. Muchas gracias. Luisa. Luisa Cervantes. No te escuchamos, Luisa. Luisa, tu voz no está saliendo. No tiene conectado su audio. Está desconectado su audio. Ahora está activado, a ver. Pero no sale tu voz. Está activado tu micrófono, pero no sale tu voz. Luisa, no importa. Gracias. Totalmente. A ti.
Muchas gracias. Siempre hacia arriba el Señor. Gracias. Gracias, gracias. Muy bien. Juana Dioses. Buenas noches, profesor. Yo creo verdaderamente que hoy, de acuerdo a la primera ponencia, usted ha sido modelo, un gran modelo a partir para nosotros este año de cómo aplicar nuestras experiencias, despertando desde el primer momento, abriendo esas amígdalas. Mire, y usted en el transcurso de sus ponencias nos ha mantenido abiertas nuestras amígdalas. ¿Por qué? Con esos cortes que le ha dado interés a la ponencia. Cuando yo decía que se iba a hablar de la neurociencia, yo lo veía y decía, quizás el curso va a estar un poco complicado, porque hablar de neurociencia, como lo estoy viendo, es amplio, profesor. Y mire que desde ahí, de acuerdo a este conocimiento que nos ha dado estos 3 días, desde ahí parte el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y hoy hemos descubierto que al abrir esas amígdalas, el hipocampo se pone más amplio, grande. Para mí es un conocimiento grandioso y nuevo. Y yo pues le decía a mis hijos, voy a ir con esa idea, abrir, ¿no? Abrir parte de esas amígdalas para que el estudiante continúe almacenando y despertando ese interés para hacer una actividad, una experiencia significativa. O si no, todo esto va a ser un fracaso, ¿cierto? Porque a veces lo que decían mis colegas, que a veces solamente juzgamos al estudiante, ¿por qué? Porque no llevamos el interés, la novedad al alumno. Entonces él no nos permite abrir esas amígdalas. Pero mira, el nombre que cuando usted decía amígdalas, que me hizo sonreír esa vez, decía, son las amígdalas, ¿no? Del cerebro, no de la garganta, ¿no? Y lo importante que su ponencia de verdad, doctor, es muy interesante. Yo sé que usted tiene mucho por compartir con nosotros, pero mi compromiso de esta noche y para siempre y durante este año es enriquecer mis experiencias tomando en cuenta el estudio de la neurociencia, que me va a permitir conocer los enlaces de las redes sinápticas con las que vienen mis estudiantes y con las que yo voy a alimentar más para poder obtener mejores respuestas y estímulos para ellos. Gracias, doctor, de verdad. Con esos cortes que usted ha hecho, ha sido una ponencia muy interesante. Buenas noches. Bendito sea el Señor. Gracias. Gracias. Muy bien. Karina Yale. Sí. Doctor Mario, permítame hacer también este espacio, como usted nos ha invitado, de reflexión. Yo quiero empezar tomando algo, Wilfredo, si el micrófono, creo que estamos ya. Sí, Wilfredo, ya. Wilfredo. Hemos hablado mucho del tema que las neuronas forman redes, ¿no? Y yo quiero empezar primero enfatizando esta parte y quiero que desde allí hacer también este espacio de meditación que le he venido un poquito pensando durante esos días realmente de capacitación que hemos tenido. Y al mismo tiempo, teniendo en cuenta que las neuronas forman estas redes, yo lanzo allí una pregunta, ¿no? El tema es, ¿afecta la práctica de la compasión a nuestro cerebro? Y fíjese que las neurociencias dice que sí. Pero vamos a retroceder un poquito y vamos a hablar de este tema de redes y vamos a hablar también de este tema de compasión, creo poniendo allí como modelo principal de nuestra vida y de seguimiento al mismo Jesús. Sabemos que para llegar al tema de compasión, hemos enfatizado mucho en estos espacios de capacitación el tema de espiritualidad. Y Dios hace esto, Jesús hace esto, para poder ir al hermano, porque la compasión es ponernos en el lugar del hermano. Primero tenemos que tener un encuentro con él.
ese encuentro de subir al monte, de estar a solas con Él, en contacto con el Padre, en la cercanía con Él, ¿no? Donde también Él es capaz, ¿no? De presentar lo que hay en el corazón. Por eso miraba allí todos estos espacios que hemos tenido y digo, oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es mirar al mismo Dios y decirle a Él, oye, ayúdame a vivir en esta sintonía, que un poco a veces la desconocía, ¿no? Por eso yo cuando reafirmaba a Juanita, cuando decía, bendito sea Dios, doctor Mario, porque ha estado entre nosotros para despertar esto, que lo teníamos, pero no lo teníamos tan claro, porque hoy le ponemos nombre. Y hoy decimos, muy bien, tenemos que volver al tema de la espiritualidad porque hay un porqué, ¿no? Porque tenemos que alimentar esto que hay en el corazón, porque si no queda vacío. Si no, no va a haber realmente ese encuentro con el hermano y no vamos a crear esos espacios de compasión, porque la compasión es lo que viene después. Pero lo primero es alimentar esa espiritualidad. Y mirando nuestra vida y mirándome a mí, yo digo, mirando a Karina, digo, Señor, ayúdame en esto, que también me falta, ¿no? Me falta alimentar estos espacios de silencio que los necesitamos tanto. Hoy en día necesitamos tanto el silencio para entrar en esa sintonía, porque Dios para su vida tuvo esos espacios tan fuertes de silencio. Y hoy sabemos que el mundo nos jaló. El mundo, y me pongo aquí de forma personal, me jaló, ¿no? Y vamos perdiendo también estos espacios. Y creo que hoy Dios me permite también volver a esto, ¿no? Retomar este tema propiamente de silencio, de espiritualidad, alimentarlo para poder llegar a esto que ya dice la neurociencia, así que ella lo compartía y está comprobado. ¿No? Hay un cambio del cerebro mediante este sentido de compasión que luego ya lo estaremos también dialogando, ¿no? En el tema de la inteligencia espiritual, que es tan importante, ¿no? Entonces, realmente, nuevamente, le digo, doctor Mario, gracias. Gracias por abrir el corazón, la mente, sobre todo el día de hoy, con todos estos 3 días que hemos tenido tan ricos, tan ricos. No quito más espacio, sé que está ahí Wilfredo, ha levantado la manito, y bueno, y al final ya tendremos el otro espacio también para dar las gracias. Bien, doctor Wilfredo. Muchas gracias. Wilfredo Aguilar. Muy bien, en primer lugar agradecer a usted, profesor Wilfredo, por la importancia de esta ponencia que a cada uno de nosotros nos sirve para nuestro trabajo diario en la escuela, con los docentes, padres de familia y los estudiantes. Y es para mí un nuevo reto para modificar las redes estructurales de cada uno de ellos. Y es para ello necesario tener en cuenta el testimonio de vida, siendo coherente con lo que yo enseño y el testimonio de vida. Recordando las palabras de Jesús siempre como yo, ¿no? Si yo motivo a la práctica de valores y virtudes como la fe, el amor, el respeto, la solidaridad al estudiante, siempre tengo que enseñarle como yo. Es decir, si le enseño sobre el amor, sobre la solidaridad, como yo, que el alumno vea al profesor de educación religiosa como un modelo. Y eso nos va a modificar las redes de estos estudiantes, como ya lo han dicho anteriormente, que vivimos en un mundo complicado donde los alumnos ya tienen redes ya estructuradas desde el hogar. Gracias. Muchas gracias, Wilfredo. Muy agradecido. Carlos Carrillo. Gracias, doctor. Buenas noches. Y quiero decirle que, en primer lugar, que será para nosotros un gran orgullo tenerlo un día por acá por estudiante. Doctor, yo quiero salirme un poquito del tema, digamos, de lo que tiene que ver con los aprendizajes en la educación, en la formación religiosa de los maestros y los aportes que ellos ahora están dando. Lo que yo quiero un poco que de repente pueda ayudarme es en este sentido. Se tejen a lo largo de la vida
todos estos aprendizajes y conocimientos que cada uno va adquiriendo. Ujú. Pero hay mentes brillantes, que han habido mentes brillantes, hombres con grandes logros, pero sin embargo, al término de su vida o previo al término de su vida, pierden esa red. Ya no hay conocimiento, ya no hay aprendizajes en ellos, su mente como que está en blanco. ¿Qué es lo que pasó allí, doctor? Me Mm, refiero a a la mente senil, sí. ¿no? ¿Qué es lo que, cómo se produce o es posible que se pueda producir ese rompimiento de esa red de aprendizaje que ha tenido a lo largo de la vida? ¿Por qué quedamos así luego en nada? Ya. Hay estudios que muestran, por ejemplo, que están investigando las razones de por qué, por ejemplo, eh, puede ocurrir Parkinson, por ejemplo. Entonces, sin embargo, si la persona ha trabajado en su vida permanentemente en un entrenamiento a su cerebro, no llega a Alzheimer. Es decir, lo físico, o sea, en el cerebro hay partes físicas que le van fallando, pero no entrenó desde joven, por eso te van a recomendar, nunca dejes de entrenar, de hacer el ejercicio, ¿no? Em, voy a dar un testimonio. Mi papá trabajó un funcionario del banco, toda la vida hacía cálculos, hacía matemática, y cuando se jubiló, el médico le dijo, usted tiene que seguir. Entonces le dieron ejercicios de mandalas, pintaba, jugaba juego de palabras, o sea, nunca, mis hermanas sobre todo, no dejaron de que él perdiera sus facultades y nunca llegó a perder memoria esto, pero su aspecto físico más bien le fue ganando y temblaba sus manitos, él trataba de proteger, pero quiere decir que su trabajo, que fue más intelectual, no le permitió el entrenamiento de las zonas del cerebro que manejan lo físico. Por eso ahora, por eso ahora dice, así como entrenas la parte intelectual, entrena también la parte física para que puedas tener más o menos un control. Lo que pasa es que hay deterioro y lo que nos dicen es, hay neuronas que se están deteriorando, pero el Señor nos ha puesto 100.000 millones. Y entonces lo que tiene que haber es terapia para que lo que ocurre acá pase al otro lado. O sea, no dejes, o sea, no sé cómo explicarte, pero sí que lo he leído y lo he escuchado, no solo de los médicos, necesitas estar entrenando siempre, caminando, leyendo, para que no pierdas, tus neuronas se acostumbren, y también decirles, casi como decir, ya, esta parte ya usé, pero el Señor me ha dado, ya, si les conté, si Einstein usó el 10%, si él usó 10%, yo decía, Dios mío, y entonces yo cuánto tendré. Y por eso le decía la broma de que si habría trasplante, tu cerebro valdría millones porque está nuevecito, ¿no? Todas las neuronas están nuevecitas, sin uso. Y lo peor es que algunas las destruimos, ¿no? Cuando se fuma, cuando se toma incluso el trago, dependiendo, algunas se emocionan tanto que después se mueren, pero gracias a Dios hay repuesto. O sea, el Señor nos ha creado con un cerebro que es capaz de seguir aprendiendo, porque va a seguir aprendiendo. Y entonces a Carlitos Carrillo lo que le diría es, si ocurre eso, porque descuidamos, porque de repente no conocemos la naturaleza plástica del cerebro y hemos descuidado nuestra vida en cuestiones repetitivas, y esa repetición hace que nos vayamos. Por ejemplo, los estudios de Alzheimer lo que muestran es que se puede olvidar lo próximo, pero no olvida lo que se fijó cuando fue niño, lo que fue fijado con emociones. Lo que no se aprende con emociones se pierde.
Es algo así como una, a ver, un mosaico, una placa una lámina que vas a colocar en la pared, pero tiene que tener pegamento. Y el pegamento es la emoción. Aprendizaje que no está ligado a la emoción se va a caer. Puede ser la baldosa más bonita del mundo, más fina, pero si no hay pegamento, se va a caer. Entonces siempre debe haber eso. Cada aprendizaje debe ser emocionante. Notarán que intencionalmente yo los llevo a emociones. Les planteo cosas y eso va fijando. Entre sonrisa, entre pregunta, entre idea, ese es el secreto. Y eso es lo que nos ha enseñado. Y yo siempre digo, eso es una bendición. Ojalá que eso sirva, Carlitos, para explicar algo, un poquito de lo que, Sí, de la doctor. pregunta tan difícil que me has hecho. Gracias, gracias, doctor. Ok, Grimanesa. Carlos, no me has dicho a qué te comprometes, pero ya no te voy a preguntar. Grimanesa. Muy bien, doctor. Excelente ponencia. Muchas gracias. Dios le bendiga y la Virgen le siga uniendo ese amor de Cristo, nuestro hermano mayor, que con dulzura nos aprecia cada instante de nuestra vida y hace que nuestra vida sea Él mismo en nosotros y en cada uno de sus hermanos. Gracias y bueno, es importantísima esta neurociencia que usted en su amor a Dios ha podido explicar, porque solamente teniendo amor se puede dar lo que se aprende del Señor. Y sí, es verdad, porque en el transcurso de la vida se va aprendiendo a conocer a ese Señor tan maravilloso y que cada día uno descubre que le falta la vida para seguir dándolo a conocer. Pero eso es, ¿no? El amor que nos hace fuertes para avanzar y renovarnos y dar y darlo sin cesar, pero que Él espera pues que así como Él nos dio tanto amor, sepamos darlo. Y no desfallecer, porque habrán muchas, como dice usted, que se terminará muchas veces alguna parte de nuestra vida que no podemos desarrollar, pero que no nos falte ese amor para dar lo que tenemos que dar. Y si es cada instante darlo a Él, es mejor que tantas cosas que sobran. Compromiso, pues, de esta maravillosa ponencia es que no dejarlo y que Él es lo más importante de nuestra vida y que a pesar de que el mundo no lo comprenda, hay que tener la vida para darlo, que otro lo comprenda, lo otro lo amen como Él nos ama, como Él quiere que descubramos su amor, que Él nunca nos deja, a pesar de todo lo que somos. Gracias, gracias. Bendito sea Dios. Muy bien. Bueno, ya están cargados, ya están comprometidos. Yo voy a compartir la parte más, digamos, la parte final de esta mirada, ¿no? Yo quería, en principio, terminar con esta lámina de la cual les hablé. Hoy quiero cerrar esta experiencia diciéndoles que cuando nosotros, mediante una situación, mediante un estímulo externo o interno, tierno, bonito, impactante, estimulamos el cerebro de nuestros niños, siempre va a haber una respuesta. Que si nosotros estimulamos una cosa fea, pues su respuesta será de negación. Porque la amígdala se cierra. Y creo que hemos aprendido que para que esto funcione, el primer nodo que hay que abrir, el primer nodo que hay que activar es el nodo límbico. Ahora sí, en el lenguaje que está me van a entender mejor.
El nodo emocional, el nodo límbico, es el que primero hay que trabajar. Y no descuidar tampoco el nodo del procesamiento, el nodo de la memoria operativa, el nodo del hipocampo, de la corteza entorhinal, en la cual ocurre que las destrezas instrumentales, los conocimientos, nuestras experiencias, sobre todo nuestras experiencias de fe, nuestras emociones, o sea, que el aprendizaje no es solo contenidos, conocimiento, es toda una experiencia que involucra en el procesamiento de nuestra sesión, de nuestras clases. Hoy, neurocientíficamente, podemos ver mejor el compromiso que tenemos. Quizá lo difícil que es, pero sabemos que Él nos ayuda, que Él nos ilumina. Y llevaremos siempre a la acción, a la pastoral, a la posibilidad de que Él plantee destrezas ejecutoras, que no se quede en el nodo instrumental de los verbos y los contenidos, sino que lo lleve a la práctica, a su vida. Por eso hablamos de una acción pastoral, y ustedes me entienden en el lenguaje que puedo usar, ¿no? Y esa pastoral implica actuación, implica desempeño. Eso es la neurociencia. Eso es lo que quería comunicarles y espero que les haya servido mucho. Muchas gracias por este curso. Gracias a usted, doctor A Wilfredo, usted, muchas gracias, doctor. por estos espacios que nos ha dado. Como decíamos, creo que han sido espacios ricos, pero al mismo tiempo todavía cortos, porque sé que hay mucho más. Y qué bueno que usted nos haya colocado allí este tema de seguir dándonos y regalándonos estos espacios, ¿no? Para seguir nutriéndonos. Realmente esperamos también tenerlo por acá muy cerca. Sé que queríamos traerlo, pero el tiempo, la agenda se ajustó demasiado y ya no se pudo. Pero allí está todavía la propuesta, doctor Wilfredo. Esperamos realmente tenerlo por la cálida tierra de nuestro querido Sullana. El calorcito ahora pues nos abriga tanto ya. Entonces, desde ya hacemos también esa cordial invitación. Ojalá Dios nos permita realmente tenerlo por acá. Entonces vamos a ir cerrando y qué bueno con todo esta conclusión que nos ha hecho. Y qué bueno es porque ya lo podemos entender mucho mejor. Ya lo podemos entender, empezar desde el tema emocional, como nos colocó allí, este nodo emocional que va a ayudar mucho al ir despertando ese tema también de la amígdala que usted la colocaba también en esas 3 palabritas fuerzas, y que todo esto nos debe llevar a esa acción, a esa pastoral, que también nos invita a ser testimonio, porque la pastoral es justamente eso, ser testimonio de. Entonces, agradecerle por todo esto que nos deja, por el compromiso. Hoy sé que hemos hablado unos cuantos, pero yo me imagino que desde casa hemos hecho este compromiso ya. Estamos a puerta de dar inicio este año escolar. Ya nuestros jóvenes, nuestros niños también ya se están preparando, y aún más nosotros que nos vamos ya preparando para estos espacios que vamos a tener. Agradecer infinitamente por todo este momento. No sé si creo que se me fue el internet. No, ¿sí se me escucha? Creo que se me fue. No sé si se me escucha. Sí. Sí, allá. Muy bien. Disculpe Por porque rato acá. está ahí. Allá. Sí. Entonces, vamos a finalizar ya este espacio. ¿Sí? Ahí. Voy a apagar la cámara por si mientras se me puede ir escuchando. Sí. Allí. Sí, se me ha ido el internet
aquí lo vi un poquito que se me fue, por eso he apagado la cámara para dejarme un poquito entender. Entonces, para que la salga, sí. Sí. Entonces, nuevamente, doctor Mario, agradecerle ya por este espacio, por estos momentos que hemos tenido. Vamos a tener durante el año también algunas capacitaciones más, en la cual también requerimos de su grata presencia para seguirnos acompañando. Entonces, agradecer, profesor Carlitos, no está profesor David, le voy a ceder la palabra también, por favor, para que pueda dar ya las gracias finales a estos espacios que hemos tenido. Profesor Carlitos. ¿Está el profesor Víctor? Sí, no, Sí. profesor Víctor, ya no lo había visto. Bien, profesor Víctor, discúlpeme. No lo... A ver. Profesor Víctor, no creo que no está. O algo pasó. Sí, profesor Carlitos, entonces. Bueno, gracias, doctor Mario, en nombre del director, el profesor Víctor Zapata Olaya, en nombre de todos los coordinadores que trabajamos en la oficina de Suyana, en nombre de todos mis colegas docentes de las escuelas, te quedamos de realidad profundamente agradecidos por esa gentileza que ha tenido usted con nosotros de acompañarnos en estos 3 días de capacitación que nos ha abierto un horizonte más para continuar trabajando. En lo particular, desde que empezamos esto, yo le cuento que después que hemos tenido estas charlas, pues yo entraba al internet para seguir indagando, ¿no?, sobre el tema porque es sumamente interesante. Y yo creo que todos mis colegas tenemos aquí la oportunidad de poder mejorar el trabajo que llevamos a las escuelas. Mejorar nosotros también como personas, como docentes, como profesionales en educación para dar un mejor trabajo, llegar con más sencillez, con más cariño, con más amor a nuestros estudiantes. Muchísimas gracias, doctor. Que Dios lo bendiga, que Dios lo cuide y lo proteja siempre y que nos regale también muy pronto la oportunidad de conocerlo personalmente y compartir aquí también en Suyana con nosotros. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias de todo corazón. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, doctor. Ahora sí, nos despedimos y hemos colocado el enlace, por favor, de la asistencia. Los que todavía no lo completaron, está allí. Entonces, una bendecida noche. Gracias, doctor Mario, por todo este momento. Hasta pronto, ya doctor. Nos estaremos viendo Hasta pronto, colegas. Recuerden que tenemos también otros espacios de capacitaciones. Dios nos siga bendiciendo. Y madre, y mañana que sepan todos nuestros docentes que tenemos nuestra jornada. Ya. 7:30 de la mañana, 8 de la mañana en la misa. Por favor, estén Gracias, temprano. profesor Carlitos. Sí, nuestra jornada mañana, estar 8 en punto inicia, estaremos un poquito antes porque la misa justamente es 8 de la mañana con el padre Rola. Muy bien, entonces nos encomendamos a sus Hasta pronto. oraciones Adiós. para los que nos acompañan desde otro lugar. Dios nos bendiga. Un abrazo enorme. Cuídense, Gracias, por favor. bendiciones a todos. Gracias, madre, Igualmente, gracias. igualmente, un abrazo. Hasta mañana, bendiciones con todos. Hasta mañana, hijos. Cuídense, por favor. Chao, chao, hasta mañana. Chao, un abrazote. Chao, Berito. Mañana nos ¿Puede vemos. enviar el link de asistencia? Porque no lo Sí. encuentro. Chao, profe, Ya lo vuelvo a chao. enviar. Chao, hija. Mañana Muchas te lo envío, gracias. Berito. Te lo envío otra vez. Ahí está. Ya Llegó. está, Berito. Ahí está. Ya lo envié al chat. Ahí lo he vuelto a enviar. Ok. Ya, si no, perdona, me voy a volverlo a enviar un ratito. El grupo de reunión. Ya, Berito, Ya. ahí está. Ok, muchas gracias. Ya listo. Ya. Bendiciones a todos. Igualmente, chao Jaime, si mañana nos vemos. Cuídense, por favor. Ya, no se vayan a enfermar. Ahí está, por favor. Nos vemos mañana. Ya, hijos, nos vemos mañana. Más temprano. Ya, madre, muy bien. Ahí estaremos Listo. temprano. Ya, Juanita linda. Sí, la misa es 8 en punto. Ya, madre. Ya, hija, un abrazote. También un abrazo para usted. Gracias, hija. La asistencia, no se olvide.